Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. A menudo era molestado por sus colegas de la Armada de los Estados Unidos, que lo consideraban un tipo extraño e incapaz de mantener una conversación. Su familia lo veía como un estorbo, y sus pocos amigos lo consideraban un paria social. El problema, sin embargo, era que este tipo extraño y sin amigos acabaría convirtiéndose en un asesino en serie, y aunque no podía mantener una conversación correctamente, era perfectamente capaz de dominar, apuñalar y ejecutar a unas 8 mujeres en el transcurso de 10 años. Aunque todos los que le conocían le consideraban incapaz, las autoridades de 2 condados americanos vieron a este misterioso criminal como alguien extremadamente peligroso y mortal, convirtiéndose finalmente en uno de los peores asesinos en serie de finales de los 90. Fue un sábado alrededor de las 22:30 del 18 de enero de 1986, cuando un guardia de seguridad del Saddleback College, California, hizo un macabro descubrimiento. Se desplazaba en su vehículo por la zona de aparcamiento de estudiantes cuando observó una persona tendida a lo lejos. Al principio, el guardia de seguridad pensó que se trataba de una broma a los estudiantes, imaginando que se trataba de un maniquí. En consecuencia, decidió ignorar la situación y continuar su ronda. Sin embargo, tras pensarlo un rato, decidió volver para investigar y retirar el objeto del lugar. Al acercarse al maniquí, el vigilante se dio cuenta de que la escasa iluminación de la zona hacía que la escena fuera completamente aterradora. Cuando salió de su vehículo y se acercó, se dio cuenta de que el maniquí podía ser una persona real. Y es que la figura estaba tendida en la acera junto a un Chevrolet y un gran charco de sangre acompañaba al cuerpo. Cuando se acercó lo suficiente como para que sus dudas desaparecieran, llegó a la conclusión de que, efectivamente, se trataba del cuerpo de una joven gravemente mutilado y ya sin vida. Mientras contemplaba el cadáver, el guardia observó a 2 estudiantes que se dirigían a sus coches en las inmediaciones. Los 2 estudiantes dijeron que conocían a la víctima. Se trataba de Robin Brandley, estudiante de comunicación de 23 años. Según ellos, hacía unos minutos la habían visto trabajando como recepcionista en una fiesta en el edificio de Bellas Artes de la universidad. En otras palabras, en ese momento podía haber un asesino entre los estudiantes, alguien con un nivel de violencia diabólico. Rápidamente se llamó al departamento del sheriff del condado de Orange, que se encargaría de la investigación del asesinato. El primer investigador en llegar a la escena fue Michael Stephanie, quien pronto notó apuñalamiento en el cuello, pecho y espalda de la chica. Algunos cortes en las manos indicaban que Robin había luchado contra el asesino. El equipo forense, por su parte, encontró pocas pruebas. No se encontró ADN, huellas dactilares, pelo o fibras de ropa en el cuerpo o cerca de él. Cuando el cuerpo fue llevado al forense del condado, este enumeró la causa de la muerte con 41 apuñaladas. Había sido el resultado de 41 apuñaladas, algunas de las cuales alcanzaron puntos fatales que provocaron que la víctima muriera desangrada. El asesinato en el campus académico tenía a todos preocupados, pero finalmente el caso resultaría ser aislado. No se registraría nada similar y la investigación se estancaría. Es más, no se había nombrado a ningún sospechoso y el asesinato parecía haberse salido con la suya. Pasaron 2 años hasta que, en julio de 1988, compañeros de trabajo y amigos denunciaron la desaparición de Julie McGee, trabajadora sexual de 29 años. Según las pesquisas, la mujer había sido vista por última vez
subiendo a un coche en la zona de Cathedral City, en el condado de Riverside. Algún tiempo después, se encontraron restos en un lugar aislado y cerca de donde Julie había sido vista por última vez. Aunque la identificación se hizo difícil debido a los actos de animales salvajes en la zona, se confirmó que los restos pertenecían a ella. La causa de la muerte fue un arma de fuego, y en la escena del crimen se encontraron cartuchos de una pistola automática del calibre 45. Los investigadores analizaron el caso como posiblemente relacionado con el crimen organizado, dada la profesión de la víctima. Al igual que el primer delito, se dijo que este asesinato era aislado y también fue finalmente archivado. Unos meses más tarde, en septiembre, se presentó otra denuncia por desaparición, esta vez en el vecino condado de San Diego. Según el informe, la trabajadora sexual Mary Ann Wells, de 31 años, desapareció mientras atendía a clientes en la zona industrial de San Diego. Pero al poco tiempo se encontró su cadáver. Como en el caso de Julie, Mary había recibido un disparo en la cabeza y junto a su cadáver una pistola del calibre 45. Además, se recogió un preservativo cerca de la zona donde se identificó el ADN de Mary. Las pruebas de laboratorio encontraron otra muestra de ADN de otra persona, pero esta no sería identificada. Al principio, estas dos muertes no estaban conectadas, pero eso cambiaría 7 meses después, cuando se produjo otro caso similar en el condado de Riverside, donde la primera trabajadora sexual fue asesinada. En abril de 1989, los restos de la trabajadora sexual Tammy Owen, de 20 años, fueron encontrados en una zona desierta de Palm Springs. El forense encontró alrededor de 3 heridas de bala en su cuerpo. La investigación forense en la zona localizó algunos cartuchos del calibre 45, levantando sospechas de que un asesino en serie podría estar viajando entre las regiones. Estas sospechas aumentaron cuando se comprobó que los cartuchos encontrados cerca de las 3 víctimas habían sido disparados por la misma arma. Como resultado, las jurisdicciones de los condados de Riverside y San Diego empezaron a investigar los casos conjuntamente. La conclusión fue que se trataba de un asesino en serie, pero para su sorpresa, los asesinatos simplemente cesaron. Antes de que las investigaciones tomaran mayores proporciones, la falta de nuevos rastros y pistas, así como de nuevas muertes, hizo que el caso recibiera menos atención, hasta casi caer en el olvido. Palm Springs no volvería a registrar un caso similar hasta poco más de 2 años después, y los investigadores prestarían mucha atención al comportamiento homicida del autor desconocido. Al anochecer del 27 de septiembre de 1992, la auxiliar de enfermería Jennifer Esmenson, de 19 años, salió de su casa para ir a trabajar al orfanato para niños discapacitados de Palm Springs, en el condado de Riverside. Sin embargo, antes de dirigirse a la parada del autobús que la llevaría al trabajo, Jennifer se dirigía a una tienda, donde perdía la noción del tiempo. Cuando por fin llegó a la parada, descubrió que su autobús ya había pasado. Ante el retraso, Jennifer empezó a hacer autostop hasta que un tipo detuvo su vehículo. Al mirarle, le pareció encantador, educado y nada sospechoso. Gracias a él, consiguió llegar a tiempo a su trabajo, pero antes de bajarse del vehículo, el hombre le pidió su número de teléfono. Jennifer aceptó la petición, pero acabó dándole un número falso antes de ir a trabajar. Sobre las 6 de la mañana, cuando Jennifer salió del orfanato, vio al mismo hombre que la había llevado. Y aunque la presencia del hombre era, cuando menos, extraña, más tarde contaría que no estaba asustada, que no se asustó porque parecía un hombre normal. Al fin y al cabo, si hubiera querido hacer algo con ella, lo habría hecho la noche anterior,
cuando tuvo ocasión. Pensando en eso, acabó volviendo a casa con él. Aunque al principio no estaba preocupada, todo cambió cuando, a mitad de camino, el hombre sacó un cuchillo y lo acercó a la garganta de la mujer. Luego, paró el coche y ató las manos de Jennifer a la espalda antes de marcharse a una zona desierta de Palm Springs. Allí, cortó los pantalones y el sujetador de Jennifer y le quitó las bragas, que utilizó para metérselas en la boca a la chica. Después, obligó a la mujer a realizar prácticas sexuales e intentó violarla, pero no tuvo éxito. Jennifer llamó cobarde al agresor y le suplicó que la matara. En respuesta, la golpeó y la mordió en el cuello de tal forma que sangró, donde la estranguló hasta dejarla inconsciente. Cuando Jennifer recobró el conocimiento, la metieron en el maletero del coche y mientras empezó a creer que sin duda la matarían, Jennifer luchó hasta que consiguió aflojar sus ataduras y abrir el maletero. Esperó el momento oportuno y saltó a la carretera. El tipo, al ver lo que había hecho la mujer, detuvo el vehículo y fue tras ella con un cuchillo. Pero pronto desistió al ver que se acercaban otros vehículos. Jennifer se quedó semidesnuda mientras varios coches pasaban a su lado y observaban la situación sin hacer nada, hasta que se acercó una camioneta de la Marina de los EEU. Recibió el apoyo de los marines, que la llevaron al departamento de policía. Se investigó la agresión, pero aparte de la descripción física del sujeto, no había nada con lo que la policía pudiera trabajar. Y así pasaron 2 años y medio antes de que las cosas se agitaran de nuevo en Palm Springs. El 11 de marzo de 1995, los restos de una mujer fueron encontrados en el desierto de la zona. Cuando la encontraron, su cráneo había sido completamente volado por un solo disparo de una pistola automática. Al parecer, el asesino puso el arma dentro de la boca de la mujer y disparó. Antes de huir, se llevó consigo toda la ropa de la víctima. El hallazgo ha hecho que la investigación sobre el asesino en serie desconocido vuelva a ser tema de debate. Después de todo, el modus operandi y la firma apuntaban al mismo comportamiento adoptado por el criminal responsable de los asesinatos de hace años. Es más, el calibre utilizado lo hacía aún más familiar para los investigadores. Finalmente, la víctima fue identificada como la trabajadora sexual Denise Money, de 32 años, reforzando una característica más de victimología por parte del asesino en serie que estaban cazando. El caso les recordó al ataque a Jennifer Esbenson, indicando que el criminal probablemente había pasado todo ese tiempo sin cometer nuevos crímenes debido a que casi había sido detenido cuando ella escapó. Su paciencia era notable y se haría más explícita cuando solo al año siguiente llegó una nueva víctima, esta vez en el condado de Cook, Illinois. Según los registros, el cadáver descompuesto de una mujer había sido encontrado completamente desnuda a orillas del lago Wolf. Cuando se investigó el caso, las autoridades de Illinois desconocían los asesinatos en serie que habían estado teniendo lugar en el condado, así que el hallazgo no estaba conectado. La víctima fue identificada más tarde como la trabajadora sexual Laura Juliak, de 25 años de edad. Había desaparecido en la ciudad de Bloomington, Indiana. Los investigadores creen que el asesino la recogió en la ciudad y luego cruzó la frontera hacia Wolf Lake, donde le disparó con un revólver del 38. Curiosamente, ella tenía una fractura en una de sus manos, posiblemente causada durante la pelea con el criminal. 3 meses después, ocurrió otro caso similar. Se denunció la desaparición de Cassandra Curran, trabajadora sexual de 21 años, después de que desapareciera tras ser vista hablando con un hombre en un bar de la ciudad de Hammond, en Indiana. Su cadáver se encontró más tarde flotando en el río de Vermilion.
Los análisis del forense encontraron indicios de que tenía las muñecas esposadas y se había utilizado cinta para atárselas. También se utilizó cinta adhesiva para atarle los tobillos. La causa de la muerte fue una herida de bala en la cabeza y se dijo que el calibre era de 0,5 milímetros. Se dijo que el calibre era de un revólver del 38. También se observaron unas 7 heridas de arma blanca en la zona del pecho y la cabeza. Las investigaciones descubrieron que la persona con la que Cassandra fue vista hablando poseía una camioneta, pero esa pista, en ese momento, no llevaba a ninguna parte. Al mes siguiente, en la primera semana de agosto de ese año, se encontró otro cadáver en la orilla del lago Wolf, a pocos metros de donde había sido encontrada Laura Juliak anteriormente. Como en su caso, la víctima estaba desnuda y no se encontraron huellas dactilares. Fue identificada como la trabajadora sexual Lynn Hilbert, de 22 años, de Chicago. Sin duda, la victimología confirmó la aterradora presencia de un asesino en serie en la región. Después de este descubrimiento, las jurisdicciones compartirían entre sí y los homicidios que habían estado grabando, registrando, conectando crímenes actuales y antiguos. El único cambio fue en el calibre del arma, pero por lo demás, todo era idéntico. En los meses siguientes, las investigaciones se centrarían exclusivamente en la búsqueda de cualquier prueba, pistas o testigos que condujeran al paradero del asesino. Curiosamente, la presencia del asesino en serie se investigaba en secreto, y debido a las circunstancias de los casos, la prensa no se percató de la naturaleza de los crímenes. Esto fue un factor positivo en estas investigaciones, porque normalmente la constante atención mediática de los medios hace que los asesinos en serie sean más cuidadosos, y eso era todo lo que necesitaban. Ahora, con los medios desaparecidos, esperaban una pausa que pronto llegaría cuando una serie de acontecimientos lo cambiaría todo. El 14 de noviembre de 1996, el oficial de policía Warren Fryer conducía por Buchanan Street, en Hammond, cuando se percató de la presencia extraña de una camioneta frente a una casa que estaba siendo investigada. Allí vivía una trabajadora sexual conocida por la policía que podría estar implicada en el comercio ilegal de crack. Así que, creyendo que la situación desembocaría en una detención importante, Warren pidió refuerzos. Cuando llegaron los vehículos, se agolparon rápidamente alrededor de la furgoneta, donde el conductor fue identificado como un hombre llamado Andrew Erdels, de 31 años. El agente Warren se acercó a él y se encargó de interrogarle, dándose cuenta al principio de que el hombre se mostraba tranquilo y cooperativo. Sin embargo, durante la conversación, el agente se percató de que había un revólver en el interior del camión y rápidamente entregó al hombre. El arma fue incautada y Andrew fue acusado de tenencia ilícita de un arma de fuego, ya que no tenía licencia para el arma, que fue identificada como un revólver cromado del 38. Y mientras la grúa de la policía se llevaba el camión del tipo, Warren y sus compañeros observaron el vehículo y se dieron cuenta de que estaba muy limpio y olía como si lo hubieran lavado. Aún más curioso fue cuando se dieron cuenta de que la parte trasera del camión, un lugar difícil de dejar limpio, también estaba impecable. Más tarde, también encontraron cinta adhesiva. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que Andrew Ordeus era un solitario con dificultades sociales. Más tarde, se descubriría que esto se debía a sus antecedentes problemáticos. Sus padres estaban ausentes y solían abusar física y emocionalmente de él. También sufrió abusos sexuales por parte de algunos de sus familiares, información que nunca se había compartido hasta su detención. Andrew había crecido en Illinois, donde también se graduó en el instituto. Durante su época en el instituto,
se le consideraba un marginado con pocos amigos. Después de la escuela, se alistó rápidamente en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y en los años siguientes se dedicaría a la Marina en el sur de California. Mientras tanto, se involucró con una adolescente de 15 años, con la que tuvo una aventura. Andrew dijo que el matrimonio nunca fue una opción para ambos, porque la diferencia de edad era algo que los padres de la chica nunca aceptarían. Es más, dijo que podría acabar detenido si el Cuerpo de Marines se enteraba de su embarazo. Andrew convenció entonces a la joven para que abortara y luego se distanció de ella. Durante el mismo periodo, se había sentido decepcionado con algunos de sus colegas militares y decidió que descargaría su frustración cometiendo un crimen. Así que se dirigió al concurrido aparcamiento del Saddleback College, armado con un viejo cuchillo de caza de 28 centímetros, y se quedó en la oscuridad del aparcamiento esperando a alguien. Según él, esa noche lo único que quería era asustar a alguien, independientemente de que fuera hombre o mujer. Así que, cuando vio a Robin Brantley cruzando el aparcamiento, inmediatamente se acercó sigilosamente hacia ella. Al acercarse, le tapó la boca con las manos y le exigió el bolso. Pero antes de que pudiera coger el bolso, Andrew simplemente empezó a apuñalarla por la espalda y lo siguiente que supo es que la mujer estaba cayendo al suelo. Al darse cuenta, la mujer estaba tendida en el pavimento. Entonces procedió a apuñalarla en el pecho hasta que el cuchillo se le clavó entre las costillas. Según Andrew, tuvo que poner uno de sus pies sobre el cuerpo de Robin y tirar del cuchillo para sacarlo. Durante el acto, Robin intentó defenderse, pero su furia asesina fue mayor. De regreso a la base militar, las manos y la ropa de Andrew estaban cubiertas de sangre. Para evitar que el guardia de la base se diera cuenta, se untó las manos y la ropa con grasa de su coche. Al ser interrogado por el guardia, Andrew dijo que su vehículo se había averiado en el camino y que tenía que repararlo. Durante su confesión, en realidad confirmó que no volvió a matar hasta 2 años después, cuando conoció a la trabajadora sexual Julie McGee, a la que llevó a una obra. Después de terminar el trabajo, simplemente la ejecutó. Sobre el crimen, lo describió como pacífico y tranquilo. Después fue a un bar cercano y bebió varias cervezas. En cuanto a su tercera víctima, Mary Ann Wells, afirmó haber seguido el mismo curso de acción. La diferencia fue que, tras ejecutarla, recuperó su dinero. Su cuarta víctima, Tammy Irwin, era una conocida. Por tanto, la mujer confiaba en Andrew y no sospechó nada cuando recibió un disparo en la cabeza. Entonces Andrew dijo que se acercó a ella y le disparó una segunda vez y luego una tercera. Con 4 víctimas a sus espaldas, también había estado llevando una prometedora vida militar. Sin embargo, los crímenes estaban haciendo mella en la personalidad de Andrew, que pronto mostró un bajo nivel de aceptación y recibió una baja honorable. Después, Andrew se fue a vivir con sus padres a California, donde intentó matar a la auxiliar de enfermería Jennifer Esbenson, que sobrevivió al ataque. Según el criminal, solo atacó a la mujer porque le dio un número de teléfono falso. El hombre dijo a los investigadores que el hecho de no haberla matado le hizo temer ser identificado y detenido. Durante los años siguientes, permanecería en silencio y regresaría a Chicago, donde volvería a matar en marzo de 1995, cuando durante una visita a Palm Springs mató a Denise Manning. Durante el invierno de 1996, salió varias veces con diferentes trabajadoras sexuales, entre ellas Laura Eulake, con la que mantuvo varias relaciones antes de decidirse a matarla. Curiosamente, según Andrew, esta muerte fue diferente, ya que al principio no tenía intención de matarla. Solo iba a llevarla a Wolf Lake, donde solían tener relaciones sexuales.
Sin embargo, durante el viaje, sacó su revólver del 38 para enseñárselo a la mujer, que, en el proceso, acabó disparándose y abriendo un gran agujero en el techo de su camioneta. Laura se irritó por la situación y estalló una discusión durante todo el trayecto hasta Wolf Lake, con la mujer tratando de agarrar el revólver. Se inició una pelea entre las dos dentro del camión, lo que provocó que Laura se rompiera el dedo índice y saltó del vehículo. Andrew dijo que tenía que seguirla hasta alcanzarla y matarla. Como estaba lejos del desierto, donde solían deshacerse de los cadáveres, optó por arrojarla al camión. Pero antes, se quitó la ropa y se la llevó con él. Durante el viaje de vuelta a Chicago, Andrew dijo que abrió la ventanilla y tiró la ropa de la mujer. Curiosamente, a lo largo de su confesión de sus crímenes, a pesar de referirse a sí mismo como autor, en determinados momentos Andrew se refirió a los hechos utilizando el pronombre nosotros. Por ejemplo, en lugar de decir «yo la llevé a cierto lugar», dijo «nosotros la llevamos a cierto lugar». Debido a esto, los investigadores creían que podía haber un cómplice, especialmente en el caso de Robin Bradley, donde Andrew utilizó más el pronombre plural. Sin embargo, a pesar de estas sospechas, nunca se relacionó a ninguna otra persona con los horribles crímenes de Andrew. Eso se debe a que era un solitario y en realidad no tenía amigos íntimos ni amigos que pudieran haberse convertido en sus cómplices. Sobre su séptima víctima, Lynn Hilbert, Andrew contó que ya se conocían. Entonces, una noche, mientras conducía, vio a la mujer llevando una bolsa grande y se ofreció a ayudarla. Según Andrew, la llevó a un callejón donde le insinuó tener relaciones sexuales, pero Lynn actuó con rudeza. En respuesta, sacó el revólver que guardaba bajo el asiento del conductor y le disparó en la cabeza. Luego, puso el cadáver en la parte trasera del coche y condujo hasta Wolf Lake. Allí, le quitó la ropa a la mujer, pero en el proceso le apuñaló el dedo con una aguja que llevaba consigo. El vehículo dejó a Andrew lo suficientemente enfadado como para apuñalar el cuerpo sin vida de Lynn. Dejándola desnuda y deshaciéndose de su cadáver, Andrew abrió la bolsa que Lynn llevaba consigo y descubrió que estaba llena de ropa, posiblemente para donar. Así que metió la ropa de la mujer en la bolsa y la llevó al Ejército de Salvación, donde las donó a los necesitados. Según Andrew, lo hizo porque Lynn ya no las necesitaría. Sobre su última víctima, Cassandra Corrum, Andrew dijo que la conocía desde hacía al menos 2 años cuando, la noche del 13 de junio de 1996, se encontraron en un bar de Hammond. Tras una noche de copas, la llevó a Wolf Lake, donde mantuvieron relaciones sexuales. Sin embargo, debido al alcohol, fue incapaz de decir por qué la había matado. En su declaración, Andrew dijo que se enfadó por algo hasta el punto de golpearla. Cassandra respondió a sus agresiones y él decidió esposarle las manos. Después dejó a la mujer desnuda, le tapó la boca y los tobillos con cinta adhesiva y la metió en el camión. Con la mujer fuertemente atada a su lado, condujo por la interestatal durante 2 horas hasta que se cansó y tomó una carretera alejada. Cuando detuvo el vehículo, sacó a la mujer antes de ejecutarla y deshacerse de su cuerpo, arrojándolo al río Vermilion. Y aunque conocía a la mujer desde hacía años, dijo a los investigadores que no sentía nada por su muerte. En sus palabras, Andrew dijo que ella era solo una prostituta. Al final de toda esa confesión sobre sus crímenes, los investigadores notaron que la mayoría de los asesinatos parecían estar influenciados por cierta ira reprimida. En la mayoría de sus crímenes, no le bastaba con matarlas, tenía que intensificar la violencia con sus cuerpos sin vida. El aspecto de la misoginia era evidente en Andrew Ordeus,
que se presentaba como un hombre frustrado por su pasado problemático. La fiscalía, ante todo esto, solo quería una cosa: su ejecución. Tras su detención, Andrew hizo analizar su salud mental por expertos enviados por el tribunal. Pronto quedó claro que sentía un placer anormal al ver a sus víctimas suplicando por sus vidas y su motivación era puramente sexual. Su juicio debía comenzar en 1997, pero la burocracia judicial lo retrasó durante 4 largos años. Esto se debió a que la fiscalía quería la pena de muerte, pero en ese momento, en Illinois, la pena de muerte todavía estaba siendo analizada. Así que el juicio comenzó oficialmente en el condado de Cook el 8 de abril de 2002. Al principio, Andrew se enfrentaba a cargos relacionados con los asesinatos de Laura E. Lake y Lynn Huber. Rápidamente fue declarado culpable de ambos asesinatos en primer grado y su sentencia fue la pena de muerte. Sin embargo, al año siguiente, su pena de muerte fue conmutada por el gobernador George Ryan y su sentencia fue cambiada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Un año después, Andrew fue juzgado por el asesinato de Cassandra Corran. De nuevo, recibió la pena de muerte por el crimen. El investigador Don McGrath testificó en el caso y dijo que Andrew estaba contento de haber sido arrestado, ya que su ola de asesinatos nunca iba a parar. Sus abogados apelaron la pena de muerte y la fiscalía se pasaría todo el tiempo intentando que fuera a California, donde sería acusado del resto de los asesinatos. El caso, durante mucho tiempo, se convirtió en algo mucho más político de lo imaginado, con diversas burocracias retrasando los procedimientos. En aquel momento, a más de 167 condenados a muerte se les había conmutado la pena por cadena perpetua. Así, en 2011, Illinois abolió finalmente la pena de muerte por completo y a Andrew se le conmutó su sentencia a cadena perpetua. La fiscalía no consiguió la pena de muerte para el asesino en serie. Sin embargo, al estado de California aún le quedaba un largo camino por recorrer para reunir las pruebas necesarias para llevar al criminal ante la justicia. Esta lucha duró hasta 2018, cuando Andrew tenía más de 50 años. En junio de ese año, el criminal fue acusado de los asesinatos de Robin Brandley, Julie McKee, Mary Ann Wells, Tammy Ehring y Denise Manning en el estado de California. El jurado no necesitó mucho tiempo para deliberar, ya que las pruebas de su culpabilidad, así como su confesión, completaron el caso. Andrew fue condenado a muerte por tercera vez, pero esta vez sin escapatoria. Bueno, al menos eso es lo que la justicia esperaba. Hasta noviembre de ese año, los guardias de la prisión estatal de San Quintín encontraron al asesino en serie colgado en su celda. Su paso por el mundo fue breve, pero terriblemente destructivo. Andrew Ordeus no solo había acabado con su propia vida, sino también con la de casi 10 mujeres jóvenes que aún tenían mucho por lo que vivir.